Damos gracias a Dios en esta tarde que podemos venir a compartir una vez más nuestra escritura del día de hoy. Sabemos que Dios te quiere hablar directamente. Y hoy tenemos esta escritura que es para tengamos conocimiento de cómo Dios tuvo la paciencia con nosotros, que cuando Él nos habla muchas veces no queremos hacer caso y hacemos lo que nosotros queremos y pues no trabaja así. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde por el privilegio que nos das una vez más de venir a compartir aquí con todas las personas, Señor, que nos escuchan aquí y en diferentes países. Yo te doy gracias porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios que te compadeces de nosotros, eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor y sabemos que tu amor es para siempre. Te doy gracias una vez más por las personas que nos llaman, por las peticiones que hemos orado por ellos y sabemos que tú eres el que tienes la autoridad y el poder para resolver cualquier situación, por difícil que sea. Te doy gracias en esta tarde y te pido, Señor, que esta escritura que vamos a compartir, tú tomes el control y que las personas que tienen mucho de ser cristianos y no conocen, que puedan aprender una vez más, que les abra sus oídos y que esta palabra quede grabada en su corazón. Te doy gracias una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos tocado, ustedes saben que venimos y tocamos diferentes temas no necesitamos repasar toda la escritura porque Dios nos habla y dice que cuando hablemos no hablemos como los hipócritas, que vengamos aquí directamente a lo que tú quieres tratar con estas personas. Y sabemos para quién es esta palabra directamente. Y precisamente es más para el que ya te conoce y nunca aprende. Pero para el que no te conoce, Señor, que comprenda este tema del día de hoy, que es la oración. Una vez más, bendice a cada uno, a mis hermanos que están pasando por una situación muy difícil en México. Esta lluvia, Señor, te agradecemos porque es una gran bendición. Pero mis hermanos de su condición muy humilde, pues sufren un poquito más, pero sabemos que tú no los desamparas. Vamos a hablar acerca de la oración esta tarde y vamos a ir directamente al libro de San Mateo, capítulo 6. Y yo le pido a todas las personas que pongamos atención. Tal vez tú has aprendido no lo que el Señor dice y hasta acá estás desobedeciendo todavía, porque has sido un oidor todo el tiempo, pero no un hacedor de la palabra. ¿Qué es la oración? Nosotros sabemos que la oración es comunicación directa con Dios, que tú nos escuchas y estás dispuesto cada segundo de nuestras vidas. Tú pones atención. No hay oración que se quede o petición que se quede sin respuesta, porque tú siempre estás atento. Dice así su palabra en el tema de Jesús y la oración,
en el capítulo 6 de San Mateo, versículo del 5 en adelante. Hay muchas diferentes formas de orar. Probablemente tú lo aprendiste y lo que dices son repeticiones nada más. Pero cuando oras a Dios, tienes que abrir tu corazón. Primero tienes que ponerte a cuentas con Dios y Él te va a escuchar. Como decía, hay muchas formas y costumbres que la persona ha practicado, pero espero que esto quede grabado en ti y lo puedas hacer con más confianza. Este es el consejo que Jesucristo dejó con respecto a la oración. Dice así su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú puedes escuchar cuando andas en diferentes partes, muchas personas en una esquina y hacen unas oraciones preciosas que Dios las recibe y son de mucha bendición. Pero muchas veces también conocemos a personas que se llaman siervos de Dios, pero no tienen conocimiento de la forma que debes orar para Dios. Cuando oras, en primer lugar, sabemos que Dios te va a escuchar, ¿verdad? Hay oraciones de intercesión, oraciones por casos difíciles, pero la oración que Dios te puede contestar, si sigues estos ejemplos, vas a ver los resultados inmediatamente, porque eso es lo que Dios quiere, que seas sincero y no lo hagas para demostrar que tienes muchos estudios, que puedes orar 1 o 2 horas y que la gente te admire. Sí lo puedes hacer, pero a Dios no le agrada. Cuando vienes con mucha palabrería, que terminas diciendo lo mismo una y otra vez, a Dios no le agrada. Y para que no suceda eso en tu vida, aquí está el consejo que tal vez nunca lo has tomado. No lo tomas en serio. Y es muy delicado cuando tú vienes y empiezas a orar por los enfermos. La Biblia nos ha dado la autoridad, ¿verdad?, para sanar los enfermos, romper las cadenas y las ataduras que tiene un ser humano con el poder de la oración. Pero sí, en diferentes escrituras te dice que no es bueno que ores por cualquier persona. Si tú no estás bien, esa oración no es escuchada. Tienes que estar bien con Dios para que que Dios tiene preparado y las bendiciones sean manifiestas. Tal vez ya lo has oído, pero tal vez nunca lo has hecho.
Si te preguntara, ¿tienes en tu casa un lugar especial para comunicarte con Dios? Sabemos que aquí venimos nosotros al templo, a la casa de Dios, y Él nos escucha siempre en el grupo de la congregación, ¿verdad? Pero te está hablando personalmente en esta tarde a ti. Dice así el número 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú vienes, si ya estás acostumbrado a orar, a darle gracias a Dios, o tienes una petición o alguna situación que está pasando en tu vida, en tu trabajo, con tu familia, una prueba difícil, Dios te manda y dice, ora de esta forma. Habla con Dios directamente, pero busca un lugar privado. No te voy a decir que te vayas a la montaña, especialmente en estos días, que está muy peligroso para andar allá, pero sí te dice, ve a tu casa y a ese lugar especial que tú tienes, habla con Dios, que Él te escucha. Y eso es lo que hemos venido practicando por mucho tiempo. Podemos tener muchas oraciones, pero no todas las oraciones Dios las contesta. Sí queda un récord, pero muchas veces solo vienes a orar cuando tienes necesidad o cuando quieres algo, cuando quieres pedir. ¿Verdad? Para eso sí. Pero cuando vienes con todo corazón, con toda tu alma, Dios te escucha. Número 1, puedes hacerlo en tu casa donde nadie te moleste. Tienes que tener un lugar especial para tu oración. Porque el único que te va a escuchar ahí es Dios. No tiene ninguna distracción. Y sabes lo que estás haciendo. Pero desde antes que empieces a orar en tu aposento, en ese lugar especial, ya Dios sabe por qué vienes y la necesidad que tienes. Pero esa es una oración poderosa. Si Dios te dice que hables con Él y que ores con entendimiento y que lo hagas con mucha fe, ya tu oración ha sido escuchada ahí arriba. Y la respuesta Dios la tiene para ti. Número 1, ora en tu aposento, que Dios te escucha. Dice que, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso es lo que Dios hace, para que tú des testimonio. Dios contesta mis oraciones hoy y siempre. Y qué maravilloso podríamos decir, mi esposa está cerca de mí cuando estamos orando. Pero no es que Dios no te escucha, pero muchas veces interfiere hasta la pareja. ¿Verdad? Hay tiempo de dedicarse a la oración sin ninguna interrupción. Eso es lo que Dios quiere. Y dice así, número 7.
orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabra serán oídos. Yo he tenido tantas experiencias. En cierta ocasión le dijimos a un evangelista, empezó a orar y a orar. Después que se presentó, empezó a orar y a orar y empezó a hablar en lenguas. 2-3 minutos en el púlpito y empezó a hablar en lenguas. Y siguió diciendo frases que se escuchan todo el tiempo, las decía una otra vez y seguía orando. Y cuando tú estás y andas en el Espíritu, te das cuenta verdaderamente que no es una oración sincera. Y ya tenía aproximadamente 20-25 minutos y mucha gente llega a la congregación esperando escuchar palabra con autoridad, porque lo que estaba, nadie entendía esa clase de lengua que estaba usando. Y ese es el problema, que si tú hablas en lengua tiene que haber alguien que pueda interpretar. Y la Escritura te dice, si no hay nadie que interprete, guarda silencio. Ya llevaba media hora y se emocionaba cada vez más. Pero toda la gente ya, especialmente la que no era cristiana, se asusta. Y yo en mi mente y en mi corazón decía, bueno, ¿a qué hora va a empezar a predicar este hombre? ¿Verdad? Y seguía, pero por respeto, dije, lo voy a escuchar otro momentito. Y cuando vi que la gente ya se estaba desesperando, tuve que hablar y no pararlo de su oración, pero si hablas en lengua, nadie te va a entender. Así que ese no es el procedimiento. No es que nosotros no practiquemos los dones, porque Dios es el que los da. Pero sí tenemos que aplicar la Escritura como es debido. Y si usted le llama la atención a una persona, ¿verdad? Que se supone que tiene conocimiento y anda por todos lados, porque se van haciendo fama de que ora mucho, muy bonito y que hablas en lenguas. Y muchos pastores, falta de conocimiento, van y le dice a alguien, mira, puedes llevarlo para allá. Y sí, así se andan pasando por todos lados. Pero no es de ninguna edificación, no solo para la congregación, sino para el nuevo. La Escritura dice que si hablas solo en lenguas y no interpretas, eres como un instrumento que lo está usando alguien que no tiene conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo le he mencionado eso, que cuando hablas en público tienes que ser sabio. Y las experiencias no son buenas porque estas personas no comprenden ni aceptan su error.
Ahora, sí es maravilloso cuando alguien, no tiene que ser un predicador, un evangelista, un misionero, sino que en la misma congregación Dios te puede hablar. Hemos visto personas que Dios los toca y empiezan a hablar en lenguas, pero guardan un silencio, y varias personas tienen el don de interpretación. O en la misma congregación Dios revela cuando alguien está hablando en lenguas, y es maravilloso porque Dios te habla directamente, especialmente si no estás bien. Dios te va a dar una oportunidad, pero ponga atención. Si no hay quien interprete, usted tiene que respetar en el lugar que está, porque no puede decir que no tiene control, porque la Biblia dice que la persona que habla en lenguas tiene que estar en control. Pero muchas veces pierden el control, empiezan a brincar. Ahora está moderno en diferentes culturas. Las iglesias tienen un montón de nombres diferentes, pero practican lo mismo. Empiezas a ver los pastores, son hombres de reconocimiento, y empiezan a brincar, a bailar prácticamente, y empiezan a llamarlos, que hagan esto, que hagan el otro, y hasta empiezan a correr alrededor del templo. Y ya no soy la predicación, lo que se escucha es un desorden que Dios no permite ni le agrada. Porque mi casa, dice, es casa de oración. Este es un lugar santo, no para darle libertad a la carne, porque eso es lo que se oye, hasta muy feo se oye. Dele libertad, dele libertad, dele libertad. Y luego empiezan a poner la mano, quieren votar a las personas, y quedan mal, cuando ya es la carne que está tratando de botar a las personas. Y las personas se resisten porque aunque las están empujando para atrás, no se caen. Había un farsante que todavía anda por ahí, que botaba a mucha gente. Pero cierta vez vi que habían 2 oficiales, llegaron ahí, que me imagino que la seguridad, y estaban parados así en una fila en la congregación, y llegó este hombre y quiso botarlos, y no pudo, pero sí botaban a mucha gente. Mucha gente llega nomás, que dice que eso es de bendición para ellos, que los boten. Y yo he tenido esas experiencias. Cuando hay personas que quieren que los bote, le digo, aquí no te vas a caer, aquí te vas a levantar. Porque Dios no quiere verte tirado en el suelo. Y no cambias ni entiendes la forma de comportarte en el templo. Y muchos se enojan y blasfeman contra Dios. Yo, en mi vida personal, desde niño, en mi país, no miré esa clase de acciones que se están practicando en este tiempo. Y mi padre era un siervo de Dios y nunca lo vi practicar
esa clase, como podía ser, de actuaciones. Porque aquí, si usted va a Las Vegas, lo botan, lo hace actuar como, hablar como un animal, lo ponen a ladrar, lo ponen a hacer cosas, pero a la gente eso le gusta, y nos hemos apartado de todas esas clases de costumbres malas. Había un hombre que conocí, trabajaba para Dios con tanto conocimiento, y llegó cierto hombre de Sudamérica que sentaba a la persona en una silla y le estiraba las piernas. Eso lo hace un quiropráctico cuando hay una pequeña deformación. Y lo aprendió y empezó a practicarlo. Pero ese no era un don de Dios. Quedó desilusionado. Su familia era un desastre, es hasta la fecha un desastre. Agarró costumbres brasileñas. Pero quedó como un interesado. Aprendía cualquier cosa para manipular a las personas. Se le llamó la atención y dije, bueno, hasta aquí. Que Dios lo bendiga. Nosotros puede ser mi amigo, pero no le acepto sus malas costumbres. Y nos separamos. Tengo años ya, 5, 6 años, que el sabio dice, mira el peligro y se aparta. Así que mucha gente que lo conocía se quejaba conmigo, que por qué él es así, que por qué él es así. Me decía muchas cosas. Y le decía, ora por él porque tú vienes a escuchar palabra de Dios. Pero si te fijas en eso, tú le vas a fallar a Dios. Y cierta vez me dijo su pareja, dijo, aquí mire cómo se la lleva, pero en mi casa es un monstruo. Pero sigue predicando, porque a la gente eso le gusta, pero no es bíblico muchas de las costumbres que tiene, mucho menos estas costumbres que vienen del Brasil, que ellos practican la hechicería. Pero ofrézcale a un pastor dinero y permite que no entre solo uno, no que entre una legión de espíritus inmundos y falsas doctrinas. Lo único, Dios nos ha bendecido con muchas almas en diferentes áreas en México. Y si nos invitan de otras iglesias, dicen, hermano, ¿por qué no viene para acá? Sí, le digo, si ustedes predican una doctrina sana y basada en la Escritura, un día los visitamos. Me dice, es que los pastores me han dicho que usted predica muy bien la palabra. Sí, le digo, y les pregunto cuál es su doctrina de ellos, cuál es su fundamento, y ya me contestan de diferentes formas. Que así se llama mi iglesia, que nosotros practicamos esto, practicamos el otro. Y le dije, ¿has examinado a tu pastor? Si verdaderamente ha sido llamado por Dios, si practica la sana doctrina que te dice, es buena cosa que quieras servir a Dios, pero tienes que ser irreprensible. Digo, un día voy a llegar a tu iglesia, pero a esas iglesias son las que yo voy. Muchas veces he preguntado a los vecinos
o muchas veces antes de llegar, y lo que encuentro es que los mismos miembros me dicen cosas, ¿verdad? Y digo, me mantengo alejado. Pero donde hay necesidad y hay alguien que quiera escuchar a una persona que Dios lo ha usado por muchos años, esos son mis verdaderos hermanos, porque yo aprendo de ellos y si toman un consejo, salgo muy bendecido. Pero, número uno, ya sabes, tienes que orar, estar a cuentas con Dios y servirle con todo el corazón. Y mucho menos donde te ofrecen dinero antes de que llegues, no compartimos. Así que usted tiene que examinar, tiene que preguntarse cuál es el testimonio de su guía espiritual. Pero antes de eso, escudriñese usted primero, porque si no lo que hace es criticar a su pastor todo el tiempo y nunca recibe bendición. Pero si usted sigue recibiendo esas clases de doctrinas de hombres, apártese, salga huyendo de ahí, que Dios no se enoja con usted, pero sí le está dando una oportunidad. Escuche el versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ese es el Dios todopoderoso que tenemos. Antes de que tú le pidas, Él lo sabe. Él te acepta tal como eres. Él transforma tu vida porque tú solo no lo puedes hacer. Se le dice a las personas, no tomes. Oh, sí, ya lo voy a dejar porque yo lo controlo esto. Y terminan de homeless en las calles. Y todavía no entienden o no le entregan todos sus problemas a Dios. Que eso es lo que Dios quiere, transformarte, pero te tienes que mantener fiel. No hagas promesas que no vas a cumplir. La oración es poderosa y Él sabe todo lo que necesitas. Y este es un ejemplo de los más grandes que el cristiano tiene que aprender. Ya lo conoces, pero tal vez no lo practicas. Dice el número 9. Vosotros pues oraréis así. Por medio de Jesucristo tú puedes ir directamente al Padre. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué palabras tan poderosas, ¿verdad? Oraréis así. No repeticiones vanas, porque Dios no lo acepta. Pero si le preguntas a tu hermano, si haces la prueba un domingo ahí en donde llega la mayoría de personas los domingos, porque entre semana no quieren, porque están ocupados, y así se van a quedar. Nunca van a aprender. Así que Jesucristo te dice, oraréis de esta forma, que mi Padre te escucha. Y Él sabe lo que quieres, pero muchas veces piensas que tú sabes más. Y ese es el error más grande que se está cometiendo en estos momentos. Estamos hablando por cientos de años acerca de lo que Jesucristo nos dijo.
sus apóstoles, sus profetas. Y me gusta mucho de las oraciones, de las peticiones que han hecho grandes hombres espirituales y los consejos que nos han dado. Hay una oración preciosa, ¿verdad? Dice: hijitos míos, no quiero que sigas cometiendo errores. Hemos declarado, la Escritura te ha declarado todo lo que está por venir. No tengo necesidad de escribirte una y otra vez o todo el tiempo lo mismo, que vienes a la iglesia, hasta se enojan, le das una escritura esta semana y le dices, por favor, ¿pueden estudiarlo? Y vienen aquí. Y cuando pregunta uno, se me olvidó. ¿Compartiste lo que aprendiste el día de hoy en la iglesia con tu familia? No. Son familias que se han ido destruyendo paso a paso por su desobediencia. Así que espero yo esta tarde que haya sido de edificación y que puedas comprender cómo puedes orar. Si no tienes un lugar en tu casa, puedes irte a tu garage. Ahí te pones a orar, que Dios te escucha. Y ora con sabiduría, no con palabrerío, que Dios no te acepta. Así que esta tarde le damos gracias a Dios por todo lo que está sucediendo en el ministerio. Tenemos personas que me llaman y me dicen, yo he aprendido a orar a Dios y a buscarlo en ayuno y oración. Y Dios me ha contestado. Ese es el Dios Todopoderoso que te ha hablado esta tarde y quiere que tú seas transformado por el poder de la oración. Y que el Espíritu Santo se manifieste con mucha autoridad en tu vida y rechaces todo lo que no es conforme las Escrituras. Así que, hermanos, son pequeños versículos, pero si pones atención te van a servir toda tu vida, porque tú eres un hijo de luz y no andarás en tinieblas si pones en práctica el consejo de Dios. Esta tarde, que Dios te bendiga, provea en todas tus necesidades y vamos a orar, darle gracias a Dios. Una vez más te agradecemos porque sabemos que tú estás aquí en este momento, que tú usas tus siervos para llevar un consejo sin ningún interés, pero con toda la autoridad. Si hay alguien enfermo y crea tu palabra, será sano. Si hay alguien que no te conoce y se acerca a ti y confiesa sus pecados, tú no lo rechazas. Así que esa es nuestra oración diaria. Y te decimos, Señor, haz tu voluntad, no la voluntad del hombre que se equivoca. Te doy gracias una vez más por esta oportunidad. Y a cualquier misionero que anda por diferentes partes, sabemos que tú tomas en cuenta sus sacrificios, porque cuando llega a lugares diferentes,
las almas ya las tienes preparadas. Te damos gracias y te pedimos que nos des las fuerzas y que nos lleves a esos lugares que verdaderamente hay necesidad. Bendice a cada uno, bendice este ministerio misionero en diferentes partes del mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.